Bienvenidos amigos, hermanos, por este medio, en el Día del Señor, poder estar juntos, poder abrir la palabra de Dios y pensar en Dios, ¿verdad? En Dios hay que pensar todos los días, pero bueno, hoy es el Día del Señor. Es el día donde estamos más concentrados en las cosas de Dios, donde pensamos más en Cristo, ¿verdad? En la resurrección de Cristo. El primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó. Bien, lo bueno es que poder estar juntos por este medio y poder compartir una estrofa de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo bueno es que cada uno de nosotros podamos venir con un corazón dispuesto a que Dios nos hable. No lo que hable Gustavo, porque lo que dice Gustavo no tiene valor, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿está? Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte gracias, Padre. Gracias por este privilegio de ser llamado hijo de Dios. Señor, sin duda es un privilegio, es un gozo de poder, oh Padre amado, con entender tu palabra, poder enseñar tu palabra y poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, de poder ser distintos, de poder vivir distintos, para la gloria de tu nombre, Señor. Tú te mereces toda la gloria, todo el honor, porque tú eres Dios, tú fuiste que moriste por nosotros, tu Padre diste a tu Hijo por nosotros. Señor, tú hiciste el plan para que nosotros fuéramos salvos, Señor, para que seamos representantes tuyos aquí en la tierra. Y Señor, es un privilegio, pero también qué responsabilidad que podamos, Señor Dios, en esta tarde abrir nuestros oídos espirituales y entender lo que tú nos quieres hablar hoy. Señor, queremos oírte, queremos que tú nos reprendas, nos exhortes. Señor, porque necesitamos de ti, por eso estamos aquí. Reconozco que soy débil. Padre, que tú usas los débiles de este mundo. Y Señor, que tu palabra sea predicada en esta tarde y que la entiendan, Señor, para la gloria de tu nombre. Guíame, Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acuérdense que terminamos Efesios, terminamos el capítulo 3 y ahora empezamos el capítulo 4. El capítulo 4 de Efesios, en nuestro estudio de todos los domingos, estamos estudiando Efesios. ¿Ah? Bien, vamos a tener una lectura en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien,
en el capítulo 1 y 2 y 3, Pablo está dando lo teórico, ¿verdad? Está dando lo teórico. Está dando, bueno, como cuando vamos a un trabajo, ¿verdad? Primeramente nos explican lo teórico y después, bueno, nos dice, bueno, ustedes tienen que trabajar así y nos explican lo práctico. Es otro ejemplo cuando vamos a sacar la libreta de conducir. Primero te enseñan lo teórico y después nos enseñan lo práctico, salir, ¿verdad? Hacemos el examen teórico y después salimos a la calle a demostrar lo que aprendimos de ese examen, de ese estudio que hicimos. Bueno, Pablo también trabaja de la misma manera, nos enseña, la iglesia enseña así. En el libro de Efesios, del capítulo 1 al 3, es lo teórico, del 4 al 5 al 6 es lo práctico. Entonces, ahora Pablo nos está enseñando cómo practicar la palabra de Dios. Entonces, lo bueno es que yo a veces pensaba, ¿no? Digo, ¿por qué muchas veces nos esmeramos en el mundo de ser los mejores, de estudiar, de crecer, de tener un estatus, ¿verdad? O de lograr algo, de poder, yo qué sé, lo mínimo, sacar la libreta de conducir y poder salvarla, ¿verdad? Y decir, qué bueno, pude salvar la libreta de conducir, me esmero y practico y hago lo que me dijeron. Ahora, cuando Dios habla, muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces tenemos un pero, ¿verdad? Y Dios nos da lo teórico y Dios dice, bueno, ahora sí, hijo mío, ya te enseñé, sale a la calle y practica lo que te enseñé. Y ahí es donde fracasamos. Y ahí hoy en día donde la iglesia fracasa, ¿verdad? Porque conoce la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, pero no practica la palabra de Dios. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a que estudien la palabra sí, pero que la practiquen. Entonces el versículo 1, donde vamos a tener nuestro estudio hoy, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, en base a este versículo le puse por título a la predicación andar digno, andar digno. Entonces Pablo empieza su capítulo 4, la palabra de Dios, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Yo pues dice Pablo. Bueno, la palabra yo pues quiere decir yo ahora, ¿tá? Bueno, yo ahora le enseñé lo que era le enseñé lo que era lo teórico. Ahora les voy a enseñar por medio de mi conducta, para que me miren a mí, ¿verdad?, cómo se practica la palabra de Dios. Entonces reflejaba lo que él enseñaba. Él enseñaba a las iglesias, sí. Pablo hizo muchas cartas a las iglesias, pero él vivía lo que enseñaba. Entonces él respaldaba con su testimonio lo que él predicaba. Entonces eso hoy en día es lo que se necesita, ¿verdad? Cristianos que prediquen la palabra de Dios, sí, pero que vivan la palabra de Dios. Entonces el mundo está cansado, como siempre hablamos, ¿verdad?, de religiones, de sectas, de bueno, tenéis que hacer esto, tenemos que hacer aquello, pero cuando en el momento de practicar las escrituras no las practican, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién está para eso? La iglesia. La iglesia, Dios te eligió a ti y me eligió a mí. ¿Para qué? Para que prediquemos la palabra de Dios, para que enseñemos la palabra de Dios y para que la vivamos. Así como Pablo vivió, ¿verdad?, para Cristo, nosotros también vivamos para Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para la gloria de Dios. Entonces, cuando me ven vivir, ¿verdad?, aquellos que me conocen, ¿ven a Cristo en mí? ¿Ven lo que yo predico, lo estoy viviendo? Es una responsabilidad, ¿verdad?, aquellos que predicamos, y pienso que todo cristiano tiene que predicar la palabra de Dios, todo cristiano habla del Evangelio. Así que digo, no es que Gustavo solamente predica, no. Yo predico, pero hay también hermanos que predican en sus hogares, en sus negocios, donde están predicando el Evangelio, ¿verdad? Bueno, esos que vienen hablamos del Evangelio, que nos conocen. Vivimos el Evangelio como Dios nos manda, como Dios exige que vivamos. Entonces es un privilegio, pero también es una responsabilidad delante de Dios de vivir lo que enseñamos. Romanos, y vamos a mirar cómo Pablo, Romanos capítulo 12, cómo Pablo siempre empieza cuando va a dar lo práctico con la palabra. Bueno, Romanos 12,
versículo 1. Así que, bien, acá Pablo empieza así que, lo mismo que hoy, ¿verdad? Yo pues, bueno, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, Pablo empieza su carta así como empezó en Efesios, yo pues, ahora empieza aquí en Romanos, en capítulo 12, así que, bueno, ya le enseñé, hermanos, lo teórico. Bueno, ahora vamos a lo práctico. Entonces, lo práctico, Pablo está hablando de una iglesia, que es la iglesia de Roma. Lo práctico es que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene su cuerpo, ¿para qué? ¿Para sí? ¿Para su deseo? ¿Para lo que quiere? No. El cristiano vive para Cristo. Vive, presenta su cuerpo en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. O sea, no es una vida agradable, de prosperidad, y me va a ir tan bien, y somos tan... No, sacrificio vivo. Somos un sacrificio vivo. Por ser cristianos, ¿verdad? Lo vemos, tanto el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, y después los primeros cristianos, ellos sufrieron. Ellos fueron un sacrificio vivo, agradable, presentaron sus cuerpos, un sacrificio vivo para agradar al Padre. Fueron santos, apartados de este mundo, apartados del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque Dios se tenía que glorificar en sus vidas. Hoy en día lo mismo. ¿Quién se fue Juan el Bautista? Cristo está en el cielo, los apóstoles no están. ¿Quién está ahora? La iglesia. La iglesia es el sacrificio vivo que tiene que vivir santo, agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, debemos practicar, ¿verdad? La iglesia de Cristo debe practicar la palabra de Dios. Para eso fuimos elegidos, para practicar la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Aquí otra vez la palabra. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1, bueno, nos habla, ¿verdad? Pablo está hablando de la iglesia de Gálatas, se estaban introduciendo los judíos dentro de la iglesia, y estaban volviendo a practicar lo mismo que practicaba el judío en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo tiene que exhortar a la iglesia a decir que no vuelvan otra vez para atrás, ¿verdad? Sino que, bueno, están libres de esa esclavitud que estaban antes. Nosotros, los cristianos, estamos libres, ¿verdad? No estamos sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, estamos mirando, ¿verdad?, cómo andar. Bueno, Pablo dice, bueno, no estén sujetos a la esclavitud de la religión, no estén sujetos a la esclavitud de su carne y los que estaban sujetos antes. Estamos libres, somos libres en Cristo Jesús. Bien, Filipenses, capítulo 2. Gálatas, Efesios y Filipenses capítulo 2. Versículo 1 al 11. Vamos a estar comentando este pasaje, pequeño pasaje. Por tanto, otra vez la palabra, por tanto. Bueno, le expliqué lo teórico. Bueno, ahora van a ver lo práctico. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bien, se están dando cuenta que están dando lo práctico Pablo, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nos está explicando qué es vivir en amor, qué es vivir una vida en humillación, para que en nuestra humillación exaltemos a Cristo. Nuestro deber como cristiano no es que me exaltarme yo como cristiano. Miren qué cristiano soy, mire qué fiel que soy. No, yo no soy nada, simplemente un esclavo del Señor que estoy para exaltar a Cristo. Él merece la gloria, no yo la gloria. ¿Ah? Entonces Pablo está dando cómo podemos practicar para que Dios sea glorificado, pero nosotros humillados. Nosotros humillados. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, el mundo me ve vivir, me ve hablar, me escucha hablar, perdón, y ve que yo tengo el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que miraba, dejó su gloria, dejó su trono para venir en este mundo a estar pisando este mundo lleno de pecado, de maldad. ¿Por qué? Por amor a las almas, por amor a nosotros. Bueno, nosotros nos tienen que ver en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestra práctica, lo mismo. Vivimos para los demás. ¿Por qué vivís para los demás? Porque yo reflejo a Cristo. Cristo murió por mí, vivió por mí, yo ahora vivo por las almas, por el bien de los demás. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Ven cómo Cristo practicó la vida cristiana, ¿verdad? Él nos dejó ejemplo. Él lo dijo, yo ejemplo le dejé. Usted tiene que hacer lo mismo que yo hago. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, así tiene que ser nuestro andar diario. Es ser obedientes y obedientes hasta la muerte, ¿verdad? ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir. ¿Vamos a pasar necesidades? Sí, vamos a pasar necesidades. Dios pasó necesidades cuando estaba en esta tierra. Dios hombre vino a esta tierra y no tenía lugar donde recostar su cabeza, ¿verdad? Bueno, nosotros no vamos a pasar necesidad y somos cristianos. Si somos representantes de Cristo, ¿no vamos a pasar mal? Claro que sí. Y primera de Pedro dice, es necesario que paséis diferentes pruebas, diferentes sufrimientos, ¿verdad? Para poder entrar al cielo. En ese sufrimiento es donde Dios nos va limando, donde es el alfarero y nos va formando, ¿verdad? Y muchas veces el alfarero tiene que romper ese barro y hacerlo otra vez de nuevo. Bueno, muchas veces Dios nos tiene que agarrar, ¿verdad? Y muchas veces hacer sufrir para que nosotros poder en nuestras vidas reflejar a Cristo, reflejar a Cristo. Bien, y lo principal es que nos está enseñando acá es la humildad, ¿verdad? La humildad de nuestro Dios. Nuestro Dios, Jesucristo vino a esta tierra, ¿para qué? Para salvarnos. Nosotros estamos en esta tierra para que otros se salven, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, ¿verdad? Con nuestro andar digno, andar dignamente, andar bíblicamente. Ahí las personas van a ver algo distinto en nosotros y ahí va a llamar la atención a las personas. Bien, seguimos adelante. Colosenses. Filipenses, damos unas vueltas a las hojas y está Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Otra vez la palabra pues. Se dan cuenta que Pablo una y otra vez siempre está, cuando va a poner en práctica lo que enseñó, pone una palabra pues, yo pues, hacer morir pues lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bien, Pablo, a través del Espíritu Santo, nos está hablando, nos está diciendo, bueno, ustedes son ahora nuevas criaturas, deben morir a lo que antes practicaban. ¿Ah? Pero ahora, dice el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no imitáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, vestido del nuevo, del cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, lo vamos renovando con el conocimiento pleno de ¿qué? De la palabra de Dios. El cristiano está pendiente de la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, ¿para qué? Para practicarla. No solamente para enseñarla, muchos enseñan la palabra de Dios, pero debemos como cristianos practicar lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la imagen de Cristo. Y para eso está el cristiano, para reflejar a Cristo en la tierra, para que glorifiquen al Padre en la tierra. Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Damos dos hojas para adelante y llega a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Aquí otra vez la palabra, por lo demás. Otra vez, por lo demás. Bueno, ahora, hermanos, os rogamos y exhortamos al Señor Jesucristo que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene,
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, Pablo se pone como ejemplo. Bueno, ustedes me vieron como yo vivía, ¿verdad? Ustedes vieron lo que yo prediqué, pero también lo que viví. Bueno, ahora es momento de ustedes, hermanos, la iglesia es momento de vivir la palabra de Dios. Ojalá que nosotros también podamos, en un día cuando partamos, dejar, ¿verdad?, nuestros hijos, nuestra familia, que digan, bueno, papá era un fiel cristiano. Papá me enseñó la Escritura. Papá me enseñó cómo seguir a Cristo. Me era mirar a mi padre tan fiel a Dios, era como mirar a Pablo, como mirar a Cristo. Bueno, yo quiero ser mejor que mi papá, quiero conocer más a Cristo, ¿verdad? Bueno, nosotros como cristianos tenemos que dejar, ¿verdad?, descendencias cristianas, con nuestro ejemplo, con nuestro diario vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con lo que hacemos. Somos continuamente un ejemplo. Como vimos en los otros estudios anteriores, están los ángeles mirándonos, están los demonios mirándonos, está el Padre mirándonos, y están todos pendientes de nosotros, el mundo mirándonos a ver cómo vivimos. Entonces, qué responsabilidad, hermanos, aquellos que somos cristianos, de representar a Cristo. ¿Por qué? Porque yo voy a partir y se tiene que seguir predicando el Evangelio. Si yo parto, ¿quién va a predicar el Evangelio? Alguien tiene que seguir. Bueno, y esa es mi responsabilidad como cristiano y como padre, como bueno, ciudadano aquí, en esta tierra, en este país. Bueno, alguien, un compañero de trabajo, a un vecino, yo a alguien le tengo que hablar de Cristo, le tengo que enseñar, lo tengo que discipular, ¿tá? Porque tengo que cumplir la gran comisión, y pues de hacer discípulos. Eso fue nos dijo el Señor, que nosotros los cristianos estamos para eso, hacer discípulos. Ser discipulados, ¿para qué? Ser enseñados para enseñar a otros. ¿Para qué? Cuando yo no esté, otro siga el camino del Señor Jesucristo. Efesios, capítulo 4. Volvemos a nuestro texto. Y vimos la primera parte, yo pues. Bueno, la segunda parte dice, preso en el Señor. Preso en el Señor. Bueno, Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso que va a costar seguir a Cristo. No va a ser fácil. No va a ser todo color de rosa. Al contrario, el cristiano sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Si mi maestro, si mi Señor le pegaron, le insultaron, no creyeron, se rieron, ¿yo no voy a pasar por lo mismo? Bueno, Pablo le costó su libertad y le costó hasta su vida. La mayoría de los discípulos, sin ser Juan que fue que murió de viejo, según los historiadores, la mayoría de los discípulos murieron sufriendo, presos, decapitados, crucificados. Y bueno, nosotros vamos a ser exentos de esas tribulaciones. Muchas veces, ¿verdad?, vivimos en un mundo que nos duele una uña, y ya, ¡ay, qué horrible! Me duele una uña, ¡ay, oren por mí! Pero la Biblia dice que voy a sufrir. Pablo sufrió. Hay cristianos que tienen cáncer y son fieles cristianos, y son fieles hasta la muerte, predicando el Evangelio, teniendo esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no los ama? No, Dios los ama. Dios los quiere así, en esa condición, como lo quería Pablo, preso. Que estuviera ahí, preso, y ahí tenía que servirle a él. Ahí Pablo tenía que ser fiel en medio de la enfermedad, porque Pablo estaba enfermo, aparentemente estaba enfermo de su estómago, enfermo de sus ojos, estaba abandonado, lo habían dejado solo. En el último momento de su vida le pide a Timoteo que le lleve la capa, porque no tenían que taparse, ya estaba viniendo el frío, lo habían dejado abandonado. Y a veces nosotros nos dejan abandonados o nos dejan solos y ¡ay, qué horrible, Señor, estoy solo, qué horrible! Pablo murió solo. Pablo estuvo solo en la cárcel, terminó solo su ministerio. ¿Y cuántas iglesias fundó? ¿Cuántos hermanos guió a los pies de Cristo? Pero Pablo murió solo. El Señor Jesucristo murió solo, clavado en la cruz. Sus discípulos lo abandonaron, todos se fueron, todos miraban de lejos, algunos lo negaron, pero él murió solo. Bueno, la vida del cristiano es sufrimiento. Vamos a sufrir. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles.
Dios quería, como dije, Pablo estuviera preso para enseñar la palabra de Dios. Para que a través de la vida de Pablo, de los sufrimientos de Pablo, las iglesias vieran cuánto había que sufrir por Cristo. Bueno, y a pesar de eso, Pablo fue obediente hasta la muerte. Él dijo, he guardado la fe. He llegado a mi meta. Voy llegando ya ahí. Está ahí la meta. Voy llegando. Bueno, Dios quiera que nosotros podamos tener el sentir de Cristo también. Y de Pablo, ¿verdad? De poder estar en medio del sufrimiento. Si estamos pasando por sufrimiento, poder mirar la meta. Bueno, mi meta es llegar al cielo. Dejar mi carne de lado, mis sentimientos, mis emociones de lado, y yo voy a seguir a la meta y seguir hablando de Cristo. Cristo lo dijo, la obediencia va a llevar persecución. Si a Cristo, que estaba para darle la gloria al Padre, Él vino para darle la gloria a Dios. Él no se unió a las religiones. Al contrario, Él chocó contra los religiosos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo la palabra de Dios. No estaban andando dignamente como pueblo de Dios, como ellos se jactaban. Nosotros somos de nuestro padre Abraham, nosotros tenemos el templo. Nosotros no tenían nada, lo único que tenían era una religión, nada tenían. Entonces la obediencia nos va a llevar a sufrir. El Señor Jesucristo dijo, cada uno de ustedes, si me quiere seguir, ¿qué dice? Bueno, van a estar en la playa tomando sol, no les va a faltar nada. Mire, van a vivir una vida en este mundo, mire, fantástica. No, cargue su cruz todos los días y síganme. Entonces la vida del cristiano es cargar la cruz de Cristo, sufrir. La cruz quiere decir lugar de sufrimiento, lugar de humillación, lugar de dolor, ¿verdad? Cargar la cruz y seguir a Cristo, si somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Si alguno ama al padre o madre, dice la palabra de Dios, esposo, esposa, hijo, más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces el Señor nos confronta a través de su palabra. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida y en mi vida? Es el Señor, gloria a Dios, siga adelante. Pero capaz que hay algo que está estorbando, que muchas veces tenemos que sacar para seguir fiel al Señor y andar dignamente para el Señor. ¿Vamos a sufrir? Sí, porque la vida cristiana no es para cobardes, sino para valientes. Solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Arrebatarán el reino de los cielos, dijo el Señor. Bueno, lo primero que hay que hacer es negarme yo mismo. Esta carne no vive más. Los deseos de los ojos, ya no va más. Es Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Cristo murió por mí. Bueno, yo ahora debo vivir una vida en sacrificio vivo para Él. Él es el primer lugar en mi vida. Bien, volvemos a Efesios capítulo 4. Damos una vuelta a la página y seguimos nuestro versículo. Y no vamos a salir de ahí, del versículo 1 hoy. Vimos yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Os ruego que andéis como es digno. Pablo está diciendo, por favor, deben andar como es digno. Bueno, andar quiere decir todos los días, no simplemente los domingos. No solamente venir, predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya está, ya cumplí, Señor, ya fui al templo, ya fui a orar. No está, ahora yo voy a hacer mi vida, tenés que darme esto, tenés que darme aquello, yo voy a hacer mi vida. No, la vida cristiana es todos los días andar dignamente en base a la palabra de Dios, todos los días. Yo todos los días tengo que darle la gloria a Dios, como lo hizo el Señor. Él tuvo 3 años y 3 años dándole en su ministerio, siendo un ejemplo, ¿verdad? Para aquellos que nos miraban vivir, y era un ejemplo. Nosotros igual, todos los días. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Wow, soy un hijo de Dios, el hijo de que creó los cielos y la tierra. Estoy en la familia de Dios. Bueno, tengo mi casa en el cielo. Mi Padre está preparando un lugar allí. Pero mientras tanto estoy en este mundo. ¿Qué tengo que hacer? Andar dignamente, como un hijo de Dios, como dicen las Escrituras. Bueno, seguimos adelante. Efesios, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Bueno, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, estamos conscientes entonces que Dios nos eligió, que Dios vino a buscarte, Dios vino a morir por ti,
Dios te salvó a ti y me salvó a mí. ¿Para qué? Para que formáramos parte de la familia de Dios y para mostrarle al mundo cómo es Él. ¿Cómo es Él? Nuestro andar refleja al Dios que tenemos. Si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, que amamos a Cristo, debemos andar como Cristo anduvo. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es parecernos a Cristo. El objetivo del Padre para los hijos de Dios es hacer los hijos de Dios, hacerlo la imagen de Jesucristo. ¿Ah? Hacerlo la imagen de Jesucristo. Entonces nosotros como cristianos, día a día, debemos reflejar un poquito más. ¿Ah? Cumplir un mandamiento más, de sacar un pecado de nuestras vidas. Y bueno, debemos reflejar santidad. ¿Para qué? Para que el que nos ve vivir vea una vida santa. Dios va a venir a buscar no un templo, no una religión, no una misión. Va a venir a buscar cristianos apartados del pecado, cristianos santificados, cristianos que lo amen a Él, que vivan y viven para la gloria de Él. Entonces, pensemos siempre en eso. Cristo va a venir a buscarme a mí. Yo, Gustavo, tengo que vivir como Cristo anduvo acá en la tierra. Romanos, capítulo 1. Volvemos para atrás un poquito. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Sigue hablando Pablo de la iglesia de la iglesia, ¿verdad? Y en este momento le está hablando de la iglesia de Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos, apartados. No tenemos que acostumbrarnos a lo que es la costumbre de este mundo. El cristiano vive una vida apartada. Fuimos llamados para vivir una vida santa. Ser pues santo porque yo soy santo. ¿Ah? Cristo va a venir a buscar una iglesia santa, cristianos santos. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, el cristiano lo puede lograr no por su fuerza, sino porque tiene el Espíritu Santo dentro de sí, porque tiene a Dios dentro de sí. ¿Ah? Nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer nada, somos siervos inútiles. Cuando hacemos nuestro trabajo, predicamos el Evangelio, decimos, prediqué el Evangelio, qué bueno. Dice la Biblia, siervo inútil sos porque simplemente haces lo que tenés que hacer. No estás haciendo nada extra, simplemente estás haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu Santo. Por medio de nuestras fuerzas, de nuestra carne, lo único que hacemos es pecar contra Dios. Gracias al Espíritu Santo es que nos da conciencia del pecado, nos hace confesar nuestro pecado, nos hace hablar de Cristo, nos hace entender la palabra, ¿verdad? Nos hace enseñar la palabra. Bueno, ¿por qué? Porque es Dios dentro de nosotros. Todo es obra de Dios. Nosotros simplemente somos siervos inútiles, ¿verdad? Que lo único que hacemos es pecar, desobedecer. Pero como tenemos el Espíritu Santo, nos da convicción de pecado, es el que nos da la sabiduría para poder vivir la vida cristiana, una vida apartada, santa para la gloria de Él. Nos hace vivir una vida digna para la gloria de Dios. Entonces, debemos, como cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, estudiar las Escrituras, obedecer las Escrituras, porque es Él, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad es la que nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Bueno, es una evidencia, ¿verdad? Si tú conoces las Escrituras, enseña las Escrituras, pero no vive las Escrituras, es la fe de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios creen en Dios, ven a Dios, conocen a Dios, pero tiemblan, también los ganan, tiemblan, pero no obedecen a Dios. Ellos obedecen a su padre Satanás, ¿verdad? Ellos conocen la Escritura, ellos saben que está Dios, saben que es más poderoso, saben todo, pero ellos no obedecen a Dios. ¿Ah? Entonces, una persona puede enseñar las Escrituras, una persona puede tener ministerio dentro de una iglesia, pero si su vida no vive de acuerdo a las normas de Dios, es porque no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Efesios capítulo 1. Seguimos indagando lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado,
¿Cuál es la riqueza, la gloria de su herencia en los santos? Bueno, el cristiano vive la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ama a su Creador. El cristiano sabe que cuanto más conozca a Dios, más se va a parecer a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Más va a reflejar a Dios, más va a imitar a Dios. ¿Por qué? Porque su deber es agradar a Dios, porque Cristo murió por mí. Yo ahora, mi vida, es para Él, para darle la gloria al Padre. Entonces, sabemos que tenemos que andar como dignamente. Debemos andar dignamente. El Señor requiere, demanda obediencia a nuestra vida cristiana. Tenemos que reflejar al mundo cómo es Cristo, no simplemente con lo que hablamos, sino con nuestro testimonio. Los hombres primeros cristianos lo hicieron. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de esos primeros cristianos que estuvieron. Entonces, ¿vamos a pecar? ¿Vamos a pecar? Claro que sí, porque estamos en este cuerpo, que este cuerpo, como hablamos hoy, simplemente nos va a llevar a pecar, nos va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Pero el cristiano que tiene, como tiene el Espíritu Santo, va a confesar el pecado, va a pedir por la sangre de Cristo que lo limpie y va a seguir en carrera, va a seguir andando digno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere glorificar a Dios, Él quiere que Dios sea glorificado. Es una lucha constante que tenemos con nuestra carne, una lucha constante que tenemos con el pecado que nos rodea alrededor. Sí, porque somos soldados. ¿Soldados contra quién peleamos? Contra el pecado, ¿verdad? Y la vida de un soldado que está en guerra no es para descansar, tiene que estar atento, tiene que estar velando, orando, ¿verdad? Porque sabe que soy débil y necesito que Dios me esté cuidando, necesito sabiduría a través de la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo de Dios se va a esmerar en agradar a Dios. Un hijo de Dios va a conocer la palabra de Dios y la va a practicar. El hijo del diablo no va a practicar la palabra de Dios, sino va a practicar lo que el mundo practica. Es bien sencillo, no hay camino intermedio. O sos de Dios o sos del diablo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? El Señor lo dijo, por sus frutos. Por sus frutos lo van a conocer. ¿Ah? ¿Cuáles frutos? Lo que dice en la Escritura. Están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. No hay otro fruto intermedio. O estamos haciendo los frutos del Espíritu o estamos viviendo los frutos de la carne. Cada uno de nosotros nos examinamos a través de la palabra de Dios y sabemos en qué lugar estamos. ¿Somos de Dios o somos del diablo? No podemos engañar ni a Dios, ¿verdad? Y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos a través de la Escritura y ver dónde estoy parado, a quién sigo yo. Entonces, nuestros frutos dicen nuestro andar. Romanos capítulo 11. Volvemos para atrás un poquito. Romanos capítulo 11. Versículo 29. Porque es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable, nadie puede cambiarlo. Si Dios te llamó y si tienes el Espíritu Santo, te vas a servir a Dios. No hay manera de decir, no Señor, yo no. No. Dios si te llamó y te dio su Espíritu Santo, vos le vas a servir a Él. Vas a servir, vas a ser un soldado. Vas a caer, sí, vas a estar herido, pero te vas a levantar y vas a seguir. ¿Por qué? Porque Dios te llamó. Y si Dios está en ti, está dentro tuyo, bueno, somos más que vencedores. Si Cristo está conmigo, ¿verdad? Cristo dijo, de la mano mía y de mi Padre nadie lo va a arrebatar. Bueno, es irrevocable, no podemos decir, bueno, no sé, no, somos hijos de Dios, bueno, vamos a servir a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a servir a Dios? Como dice la palabra de Dios. No es el Dios de tu mente, no es el Dios que, bueno, yo quiero Dios, no, es el Dios de la Biblia. ¿Ah? No es el Dios que da todos los caprichos, no es el Dios que me conviene a mí, sino es el verdadero el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, perdón, va a andar como la Biblia dice, digno del Señor, va a seguir a Dios, porque le llamó Dios, ¿verdad? No existe cristiano rebelde. Decimos, los de Corintio eran cristianos rebeldes. No, hermano, no eran cristianos rebeldes. Estaban los cristianos y estaban los mundanos. Estaba metido el mundo y estaba mezclándose el mundo con el cristianismo. Que es lo que pasa hoy en día dentro de las iglesias.
han abierto la puerta al mundo, han dejado la santidad de lado. Al dejar la santidad de lado, ¿qué es? Dejamos la Biblia de lado y dejamos entrar el mundo, el hablar del mundo, las costumbres del mundo. Ya hoy decir hipócrita es decir, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo podés decir esa palabra? No podés hablar así. ¿Por qué no se puede hablar así? El Señor lo habló así. Decir, tú eres un mentiroso, ¡ay, qué horrible! Estás atacando. No, Jesucristo dijo, ustedes son mentirosos, ustedes son hijos del diablo, ustedes son generación de víboras. Y el Señor lo hizo. Bueno, ¿para qué lo hizo? Para nuestro ejemplo. Hoy día se ha metido el hablar, ¿verdad?, de la psicología para no dañar a otros, pero mi maestro, mi Señor, el Señor de la Biblia, el creador de la Biblia, me dejó ejemplo hasta cómo hablar, cómo enfrentar el pecado. Es decir, el pecado es robar es robar, mentir es mentir, ser hipócrita es ser hipócrita, ¿verdad? Dios nos habla así, y así nosotros debemos ser sinceros y hablar como hablaba Cristo, ¿verdad? Ser sinceros. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de la Escritura, ¿verdad? Cuando alguien venga y te diga, no, pero no hablé así. No, hermano, soy bíblico. La Biblia me enseña a hablar así. Por eso hablo así. ¿Está? Bueno, al tener el Espíritu Santo vamos a ser bíblicos. Vamos a hablar como Cristo, vamos a andar como Cristo, vamos a estar contra el pecado, ¿verdad? Y vamos a vivir una vida, un andar digno para la gloria de Dios. Bueno, capaz que tú empezaste a vivir la vida cristiana y caíste en pecado. Bueno, confiesa tu pecado, pide por la sangre de Cristo que te limpie y sigue andando dignamente, sigue corriendo la carrera de la fe, ¿verdad? Bien, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, con que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Bueno, vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que Dios escogió lo más bajo. Lo más bajo que había en el mundo lo escogió Dios. ¿Para qué? Para que lo representaran a Él, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a las religiones, para avergonzar a aquellos que se creen que conocen todas las Escrituras. Pero bien, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conscientes que Dios no miró mi mentalidad, ni mi dinero, ni mi poder, ni mi estatus social. Miró que yo era lo más bajo del mundo. Bueno, ¿para qué? Para darme el Espíritu Santo, que a través de su Espíritu Santo yo avergonzar a esas personas sabias de este mundo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bueno, por eso siempre digo, todo hombre es débil. No hay hombres, grandes hombres de Dios. Somos todos hombres pecadores débiles, que luchamos contra el pecado, como todo cristiano lucha contra el pecado. Yo estoy aquí, pero yo estoy aquí también y tengo mis debilidades y tengo mis flaquezas y también tengo muchas veces que confesar pecado, no simplemente porque predique sea perfecto más que ustedes. No, Dios me llamó simplemente a predicar la palabra de Dios, pero soy débil. Si lo puedo hacer es porque Dios está en mí y Él me guía, no por mi mentalidad ni por los años que tengo en la Escritura, sino porque Cristo está en mí y es Él el que me da el poder para hacer su voluntad. Entonces, a fin de que nadie, versículo 29, a fin de que nadie se capte en su presencia, ¿verdad? No es por, como dije, los años que tengas, no es por tu trayectoria, es que Dios te escogió porque eres débil. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un hombre de Dios, un hombre que sirve a Dios, no se está gloriando de Él, de lo que yo sé, ni miren lo que yo hice. No, un cristiano no se gloría en sí, ni en su fuerza ni en su mentalidad, sino que se gloría
en el Señor. Él sabe que Él está parado y está siendo fiel día a día. ¿Gracias a quién? Al Señor. Él es el que, por su gracia y su misericordia, que se renueva cada mañana, que me soporta, que me da la sabiduría para poder andar dignamente, que me hace recordar la palabra de Dios para poder hablar la palabra de Dios, para poder vivirla. Sin Dios no somos nada, hermano. Entonces, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Somos lo más bajo del mundo y cuando nos gloriamos, debemos gloriarnos del Señor, porque es gracias a Él que estamos viviendo la vida cristiana. Dependemos 100% de Dios. El cristiano depende 100% de Dios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice así: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, Pablo decía, bueno, sigo adelante. Mi meta está allá, en el cielo. Bueno, así es nuestra meta también como cristianos. Debemos marchar, ¿verdad? Tenemos una meta. No podemos decir, bueno, ya soy salvo, bueno, espero a Cristo, me siento, espero. No, tenemos una meta. Nuestra meta es llegar al cielo. Pero mientras nuestro andar, ¿verdad? Para llegar a la meta, como estuvimos mirando el domingo pasado, con un atleta se esfuerza, se entrena, ¿para qué? Para correr la carrera. Tiene que andar. Bueno, el cristiano tiene que andar en este mundo y llegar a la meta. Tengo que mirar la meta. Mi meta es el cielo. Mi meta es el cielo. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedar estancados. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, hay hombres, ¿verdad?, más fieles porque conocen la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, ¿verdad? No simplemente son más fieles porque, bueno, son mejores. No, simplemente porque están estudiando la palabra de Dios. Están capacitándose día tras día, enseñando la palabra, viviendo la palabra de Dios, una vida santificada. Y Dios va a usar, ¿qué? Lo santificado, lo puro. Cuanto más santificado, más Dios te va a usar. Cuanto más sucio, Dios no te va a usar. Entonces debemos ser conscientes. Bueno, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres caminar en esta carrera que tenemos, que Dios te vaya usando? Bueno, apártate del pecado. Vive una vida santa, un andar digno para la gloria de Dios. Bueno, después dice el fin, está hablando del versículo 18, dice por aquí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Culpa de esta gente, los enemigos de la cruz, que no andan dignamente, el nombre de Cristo blasfemado, el nombre de Cristo pisoteado. Muchas veces vamos a invitar a personas a hablarle del Evangelio, pero no, lo que pasa es que vos sos, no, si aquel evangelista hizo tal cosa, y aquel otro evangelista hizo tal otra, y aquel, y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no andan dignamente. Segunda de Tesalonicenses. Tengo que ir cortando versículos porque no me da el tiempo para poder analizar cada versículo. Y el andar digno del cristiano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 al 12. Por lo cual, otra vez la palabra, ¿vieron? Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, somos llamados a andar dignamente. ¿Ah? Como dije hoy, fuimos elegidos por Dios para andar dignamente. ¿Fuimos porque éramos mejores? No, porque éramos lo peor. Éramos lo más bajo del mundo. La Biblia lo dice, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, Dios te eligió a ti y me eligió a mí. ¿Para qué? Para que vivamos una vida para la gloria de Él y Él se glorifique
en nuestro diario vivir. Segunda Timoteo, otras hojas más adelante, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, otra vez, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento es para llevar una vida apartada. ¿Cómo llevo una vida apartada? Viviendo las Escrituras, no conforme a nuestras obras. No es lo que yo sé, no es lo que yo tengo, no es lo que, bueno, mi carne tiene o mi mentalidad tiene, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de Dios crear el universo, ya Dios estaba pensando en sus hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran dignamente. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios, bueno, nos eligió pecadores, que merecíamos el infierno, que merecíamos la condenación eterna. Dios nos sacó de ahí para poder ser embajadores del Evangelio, para poder andar dignamente. Qué glorioso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué glorioso es nuestro Dios. Bueno, y vemos también en la antigüedad, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11 nos habla de aquellos hombres de la fe. Bueno, esos hombres también eran como nosotros. Simplemente ellos amaban la Escritura. Simplemente ellos se apartaron para vivir una vida para Dios. Y Dios lo usó, como dije hoy. Dios usa a los santificados, Dios usa a lo que está aparte. Dios usa para la gloria de su nombre a aquellos que viven una vida de fe. Viven una vida que andan de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, Dios quiera que tú y yo, que cada hijo de Dios podamos también estar en ese salón de la fama de Dios, de los hombres y mujeres de fe. Fe en la Escritura, fe en la palabra de Dios, que dan su vida por la palabra de Dios. Ellos lo hicieron, los hombres de la antigüedad lo hicieron, los hombres del Nuevo Testamento lo hicieron, mujeres lo hicieron, dieron su vida, los mártires dieron su vida. ¿Por qué? Por obedecer las Escrituras. Tú y yo, ¿qué estamos dando para Cristo? Ellos dieron todo. Bueno, nosotros, ¿qué estamos dando para Cristo? Dios está contento con nuestro diario vivir. Podemos decir, bueno, yo vivo una vida consagrada al Señor, me considero un hombre que obedece las Escrituras. Muchas veces somos mal enseñados, ¿verdad? Es como aquel niño que los padres le enseñan mal y lo miramos y mira este niño, pero no es culpa del niño, es culpa de los padres que no le enseñaron lo que es el respeto, la disciplina, ¿verdad? Bueno, muchas veces en las iglesias pasa lo mismo. No es culpa de las personas, sino culpa del que enseña la palabra de Dios. Muchas veces nos enseñan que, bueno, cuanto más ministerio tengamos dentro de un templo, de una religión, vamos a ser el mejor cristiano, ¿verdad? Están los mejores aquellos que hacen más cosas. Bueno, y el hombre selecciona, ¿verdad? Va seleccionando, bueno, este mejor porque este sirve más. Aquel no, para el costado porque no sirve, no hace mucho. Pero Cristo, Dios selecciona nuestro andar. Todos los días. No lo que hacemos dentro de un templo, sino todos los días como vivimos. Vivimos a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que selecciona a Dios, ¿verdad? Entonces, que podamos cada uno de nosotros no agradar religiones, no agradar hombres, no agradar misiones. Debemos agradar a Dios. Estamos para agradar a Dios. Y si tú estás en pecado, confiesa tu pecado, apártate de él, pide por la sangre de Cristo que te limpie. La sangre de Cristo está para limpiar pecados. Bueno, apartarnos y seguimos en la carrera de la fe. Pero si no vives la Escritura y tú te has dado cuenta que tienes una religión, bueno, arrepiéntete. Tu religión no te va a llevar al cielo. El que lleva al cielo es Cristo, Él murió por ti. Entonces cree en el Evangelio. Confiesa que eres un pecador, que necesitas un Salvador. Bueno, nosotros los hijos de Dios una vez lo hicimos, ¿verdad? Dios quiera que tú lo hagas si te has dado cuenta que no eres salvo. Bueno, que esta palabra, este estudio que tuvimos, sea para que nos examinemos, cada uno de nosotros, y podamos ver cómo estamos delante de Dios. Cómo me ve Dios, el Dios de la Escritura, no como me ve Gustavo o me ve otra religión, sino cómo me ve el Dios de la Escritura a mí.
y yo poder enfrentarme al Dios de la Escritura, humillarme, ¿verdad? Y exaltarlo a Él y vivir una vida en exaltación de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, cuánto gozo, Dios, de poder vivir tu palabra, de entenderla. Pero Padre, Señor, no puedo, Señor, ser hipócrita delante tuyo. Dios, cuánto me falta para parecerme a Cristo, Señor. Cuánto me falta, Señor Dios, parecerme más a tu Hijo. Pero Padre, proseguimos a la meta. Queremos continuar luchando, ser esos soldados de Cristo. Padre, sabiendo que estamos en tu mano y que de tu mano nadie nos va a arrebatar. Señor, necesito más fe. Necesito que tú me fortalezcas, Señor amado, para ser más obediente a tu palabra, para poder ser más útil en tus manos, ser ese instrumento santificado para la gloria de tu nombre, Señor. La gloria es para ti, las alabanzas son para ti. Tú eres Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por seguirnos y bueno, gracias por orar. Mire que no soy yo solamente, sino que hay hermanos que están orando, ustedes están orando, mi esposa filma, hermanos que ponen su casa. Bueno, es todo un equipo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, juntos, unidos, para que Cristo sea glorificado. Para eso es nuestro fin. Oren por este ministerio y que podamos seguir fieles al Señor. Tengan una buena semana, bueno, y Dios los use grandemente. Bendiciones, hermanos.